Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Amén, aleluya. Dios bendiga a los amigos. Dios bendiga a todos los pastores, con todas sus congregaciones. Dios les bendiga grandemente. Nos extrañamos aquellos pastores que nos invitan a sus iglesias y que compartimos con ellos las bendiciones del Señor. Bendiga a los amigos, aquellos que con todo su corazón reciben un mensaje. Grande es el amor y la misericordia de Dios. Hemos alabado el nombre del Señor. Ahora vamos a meditar en su palabra. Ya hemos orado. Vamos a abrir la Biblia en el profeta Isaías, en el capítulo 55, en el versos 6 y 7. Vamos a leer esta palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén. Isaías 55, 6 y 7. Leemos la palabra de la manera como está escrita. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Aleluya. Puede sentarse. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Santo es el Señor. El tema de esta noche es: Dios habla hoy. Una voz de alerta. Sabemos, mi hermana, mi hermano y mis amigos, que estamos viviendo tiempos finales y proféticos. No cabe duda de que la misericordia de Dios es grande, nuevas cada mañana. En Lamentaciones 3, 22 y 23 dice: porque nuevas son sus misericordias cada día, cada mañana, mi hermana, mi hermano, mi amigo. Grande es su fidelidad. Ese es el amor de Dios. Esa es la gracia que está todavía abierta, esa puerta de la gracia, mi amiga, mi amigo. La Biblia dice que Dios es paciente. Él es paciente con aquellos que aún todavía no le buscan, aquellos que no lo han encontrado. Y no es que Dios esté perdido. Leímos ahí el Salmo 24, donde dice que Jehová es el Rey de gloria. Él está en su reino, en su trono. Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Él no ha cambiado. Su brazo sigue extendido ahí de misericordia, para que el hombre lo busque, para que el hombre reflexione. El hombre nace con el corazón torcido. Desde que nace el hombre, nace con el pecado original. Por eso dice la Biblia: instruye al niño desde pequeño. Porque desde pequeño, mi hermano, el niño tiene que saber que heredó un pecado original, y que esa ley pecaminosa está en su cuerpo. Y a medida que ese niño va creciendo, mi hermano, él tiene que ir aprendiendo que hay un Rey de gloria allá en el cielo. Hay un juez justo. Hay un Dios santo, que Él quiere que seamos santos igual que Él. En medio de un mundo pecaminoso, un mundo contaminado, un mundo corrompido, un mundo, mi hermano, donde la corrupción abunda.
aún en aquellas naciones ricas y poderosas y sabias, entre comillas, en toda la tierra. Por muy ricos que sean las naciones, los reyes de esta tierra son corruptos, sus corazones están torcidos. Nadie busca a Dios. Cada quien tiene su religión, cada quien tiene su Dios con de pequeña. Pero al Rey de Gloria que está en los cielos, al Creador de los cielos, al Creador de ese cosmos hermoso, mi hermano, ahí en la atmósfera, donde está la luna, las estrellas, donde están los planetas, mi hermano, donde están esos colores de esa inmensa, mi hermano, de ese cielo ahí, mi hermano, de esas estrellas que todas las noches nos alumbran, de ese sol, de esa luna, de toda la belleza que Dios creó aquí en la tierra, mi hermano. Ahí está el Señor. Pero el hombre se perdió. El hombre es el que está perdido. Dios lo hizo a su semejanza. Dios lo puso en su huerto para que lo labrase, para que lo administrase, para que se procrease y para que viviera eternamente con Dios. Aquella comunión que tenía Dios con Adán y Eva. Él bajaba de su trono de gloria, ahí en su huerto, ahí platicaba con Adán, ahí les instruía, ahí les daba conocimiento de su gran poder, ahí les hablaba como Él, hermanos, creó el cielo y la tierra, ahí les contaba la historia, mi hermano, de todo lo hermoso que Dios creaba y había creado. Lamentablemente, de todo lo hermoso que Dios creó, dice la Biblia que hubo un querubín allá en el cielo, que Dios lo hizo tan hermoso, tan esbelto, hermanos, que se enalteció su corazón. Cuando se enalteció su corazón, empezó a codiciar el trono de su Dios. Empezó a sentir envidia de aquellos ángeles, de aquellos querubines, de aquellos serafines, de aquellos millares de ángeles que lo adoran día y noche y que le dicen: santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso. Este querubín sintió envidia en su corazón. Él deseó el trono de Dios. Él quiso la adoración para Él. Y en medio de todo aquello que Dios creó hermoso, aquel querubín se empezó a corromper, empezó a germinar en su corazón aquella maldad que nunca se había visto en la creación de Dios. Y Dios solamente miraba, y Dios solamente esperaba que aquel querubín en su libre albedrío se arrepintiese, mi hermano, de aquello extraño que estaba germinando en su corazón. Pero él no lo hacía, sino que empezó a codiciar. Mire cómo es el pecado, mi hermano. El pecado, mientras más el hombre lo codicie, entre más el hombre lo acaricie, más va germinando, más va creciendo, mi hermano, hasta llevárselo al infierno. Así le pasó a este querubín. El pecado no lo confesó, no se arrepintió, no fue donde su creador a decirle: limpia mi corazón, no me gusta lo que estoy pensando, sino que él fue a contaminar, dice la Biblia, a la tercera parte de ángeles. Ángeles que nunca habían oído una mentira, ángeles de hermano que estaban adorando a Dios. Pero llegó este ser malvado, dejó de ser un querubín y se fue transformando en ese monstruo que se llama hoy Satanás, el diablo. Y lo corrompió, mi hermano. Aquellos ángeles lo corrompieron. El pecado se transmitió. Y cuando Dios miró eso, Dios, que es santo, 3 veces santo, Él no puede, hermanos, estar ni siquiera cerca de un pecador, del pecado. No puede, mi hermanos, haber pecado en su trono, en su reino, porque su reino es santo, limpio, transparente, puro.
Entonces dice Mateo 25:41 que Dios, cuando miró que este querubín se transformó en Satanás, el diablo, y corrompió la tercera parte de ángeles, y que no se arrepintieron en su libre albedrío, mi hermano, Dios creó el infierno, el lago de fuego, para ellos. Ese es su castigo. Ese es su castigo, y no son reos de condenación. Para ellos Dios los creó, mi amigo. El lago de fuego, el infierno, Dios lo creó para Satanás y los demonios. Para ellos los creó. Y ahí estaba el Señor contándole, me imagino, diciéndole al hombre. Tal vez Dios no le contó la historia del diablo a Adán y a Eva, pero basta con saber que ahí en el jardín del Edén Dios puso el árbol de la ciencia del bien y el mal, para que ellos supiesen, hermano, que ahí había algo prohibido. Ahí había una línea roja que Adán y Eva no podían cruzar. Dios se lo dijo bien claro. No queremos entrar en mucho en ese detalle, porque entonces nos desvían del tema. Esto es una voz de alerta para todos los seres humanos que habitan hoy bajo la esclavitud del pecado. El pecado, dice la Biblia, que entró a un hombre, y por medio de ese hombre, que es Adán y Eva, se contaminó toda la creación. Toda la raza humana está contaminada. Todo aquel que no ha nacido de nuevo, todo aquel que no se ha arrepentido de sus pecados y no ha reconocido a Jesús como su Señor y Salvador de su vida, está bajo la maldición del pecado. Está perdido, es reo de condenación, es esclavo de Satanás. Por eso dice el profeta Isaías: buscad al Señor mientras se deje encontrar. Dios no está perdido, Él está en su trono de su gloria, pero el hombre es que está perdido. Pero para buscar a Dios, para que Él se deje encontrar, tiene que haber un arrepentimiento primero, genuino, de corazón, para que venga esa fe. Después del arrepentimiento, venga esa fe hacia el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Entonces el hombre, cuando se arrepiente, tiene que confesar y aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, para alcanzar el perdón eterno de Dios. Entonces Dios se deja encontrar. Entonces Dios se manifiesta al hombre, a la mujer, mi hermano. Una vez que se arrepiente, entonces el hombre perdido, el hombre, mi hermano, hundido en la cuneta, en los vicios, la prostituta, entonces viene a encontrar a su Dios a través del Espíritu Santo. Nos lleva a la cruz a encontrar a Jesús. Y es ahí donde nace un hombre. Es ahí donde nace una mujer, porque todo aquel que está en Cristo, dice la palabra, nueva criatura es. He aquí, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Todas las cosas Dios las hace nuevas. El pecado nos asedia, nos persigue, pero ya somos libres del pecado. Ya conocemos el bien y el mal. Ya sabemos que el mal nos quiere llevar al infierno. Ya sabemos que Jesús nos quiere llevar al cielo. Por eso nos convertimos en ovejas de su prado. Por eso lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Él es el buen pastor, mi amiga, mi amigo. El pastor que dio su vida por ti en la cruz de Calvario. Aquel pastor que dejó sus 99 ovejas en el cielo y vio aquí en la tierra una oveja descarriada, una oveja perdida. Eras tú, era yo. Mira qué amor de pastor. Deja sus 99 ovejas y se viene a la tierra a rescatarnos de las garras de Satanás. Llamadlo, dice, mientras esté cercano. Tenemos
tenemos que buscar al Señor. Tenemos que buscarlo hoy más que nunca. Esta es una voz de alerta, mi hermano. Dice la palabra en el verso 7. Dice Dios que Él quiere que el impío abandone su camino. Abandone el malvado su camino, dice esta versión. El perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar. Aleluya, mire qué hermoso. Si tus pecados fuesen rojos como el carmesí, vienen a ser a través de la sangre de Jesús como blanca lana. Si eres un brujo, eres una bruja, cualquier pacto que hayas hecho con Satanás, la sangre de Jesús tiene poder para romper todo pacto con el diablo. No te dejes engañar. Si eres una bruja, eres un brujo. Escuchaba una noticia recientemente donde la nación de México, ahí el país vecino de nuestro hermano, dice que se ha multiplicado la brujería. Mujeres, hombres, familias enteras adoctrinando a sus hijos en la brujería, preparándolos para ser sacrificados. Mira qué terrible, mi hermano. Esos son los tiempos que estamos viviendo. Sin contar con Haití, sin contar con el África, sin contar con Venezuela, con todo Centro, Suramérica. Mi hermano, la brujería, que el Señor lo reprenda, está en toda la tierra. Y son millones y millones que están atrapados en ese pecado abominable delante de Dios. La Biblia dice que los brujos no entran al reino de los cielos. Pero hoy Dios te manda su palabra. Hoy Dios te dice buscar al Señor mientras se deje encontrar. Él es galardonador. Él es generoso. Él es misericordioso para perdonar. Aunque hayas hecho pacto con el diablo, aunque te diga el diablo, ya no puedes romper este pacto que hiciste conmigo. Es pura mentira del diablo. Recuérdate que Él es padre de toda mentira. Él no te lo dice, pero nosotros, a través del Espíritu Santo, a través de esta palabra, te decimos donde quiera que estés, que hay libertad, que hay salvación a través de la sangre de Cristo Jesús. Él es generoso, dice, para perdonar, y de Él recibirá misericordia. Recibirá la salvación eterna. Esa salvación que solamente se puede encontrar a través de Cristo Jesús. Mi amiga, mi amigo, hoy es el tiempo de buscar de Dios. Hoy tienes que buscarlo mientras Él se deje encontrar. Mientras tú vengas humillada, humillado, mientras tú vengas con un corazón arrepentido, Él no lo rechaza. Él no te rechaza. Ven así como estás. Ven, venid a mí, dijo Jesús, los cansados y cargados, que yo os haré descansar. No necesitas cambiar primero. Nunca lo vas a hacer. No necesitas arreglar tus problemas primero. Ven así como estás, con tus problemas, con tus religiones, con ese costal de pecados, con lo que sea. Ven a la cruz, que hay poder en la sangre de Jesús, en esa cruz de Calvario. Un sacrificio hizo nuestro Señor y Salvador para siempre. Él abogó, eliminó la ley de los sacrificios. Porque esos sacrificios que hacía el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, el pecado no lo podían quitar, solamente lo cubrían mientras llegaba la hora, el día, el tiempo del Mesías, el tiempo del Hijo de Dios, el Cordero de Dios que vendría en el tiempo de Dios a hacer un sacrificio de una vez para siempre y quitar el pecado del hombre, el pecado del mundo. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino,
la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. El hombre quiere a través de las religiones llegar al reino de los cielos, pero es pura mentira de Satanás. No hay otro camino, no hay otro medio. Ni aún todas las religiones se unieran en todo el mundo, jamás podrían llegar a Dios, porque entonces estaría quebrantando la palabra de Dios, que no hay otro medio que Dios ha puesto en el cielo y en la tierra. No hay otro mediador para que nos lleve al cielo, solamente nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este es un mensaje de alerta. Y la pregunta, mi amiga, mi amigo, ¿en dónde vas a pasar la eternidad cuando mueras? Hoy Dios te habla. Hoy es una voz de alerta. Si las personas siguen rehusando la voz de Dios, siguen evadiendo el mensaje de Dios, se enfrentarán un día a este Dios como un juez implacable. Ya no habrá amor, ya no habrá misericordia, solamente la ira de Dios sobre aquellos que profanaron la sangre de Jesús. Pero hoy Dios te habla. Hoy dice: buscad al Señor mientras se deje encontrar, llamadlo mientras esté cercano. Él está pronto a aparecer en esas nubes. Dios pronto sonará la trompeta. Su venida está cerca. Por eso tenemos que hoy, mi amiga, mi amigo, hoy tienes que arrepentirte de tus pecados. Hoy, en este día, en esta noche, donde quiera que estés, porque la muerte no avisa. Cuánta gente está muriendo en toda la tierra. Cuántos amigos, mi hermano, que yo tenía allá en Guatemala ya están bajo de la tierra. Cuántos amigos se han perdido porque nunca se arrepintieron de sus pecados. Ahora les espera una condenación eterna en el lago de fuego. Pero ya es tarde. La salvación Dios se la da al hombre en vida. Pero el hombre piensa que cuando se muera se va a ir a arrepentir al infierno. Todos están arrepentidos en el infierno, pero ya es tarde. Dios acepta el perdón mientras tú vivas, mientras estés vivo. Eso te garantiza el perdón de Dios en vida. Ya después ya es tarde, demasiado tarde. En Daniel 12:4 vemos este avance tecnológico que hoy tenemos hoy en día. La palabra está llegando por todo el mundo. Dice el Salmo 19, verso 4: por toda la tierra sale su voz, hasta el extremo del mundo su palabra. Ahí está Dios hablándole al hombre. Ahí está Dios diciéndole al hombre: buscad al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras esté cercano. Ahí está el Señor, ahí están los misioneros, ahí están los pastores, los evangelistas, los maestros, los profetas. Ahí están los satélites, el internet, las redes sociales. Ahí está la Biblia traducida a todos los idiomas del mundo. Ahí están los misioneros. Ahí está, mi hermano, la voz de Dios corriendo por toda la tierra. No hay rincón en el mundo donde Dios esté gritando, donde Dios está dando una voz de alerta, que pronto viene a pedirle cuenta a estas naciones corruptas, naciones, hermano, donde existen familias, hombres poderosos que se quieren dueños de toda la tierra, dueños del ser humano, que lo quieren esclavizar. Son puros designios de Satanás, mi hermano, tal como lo dice Apocalipsis capítulo 13. Proverbios 11:7 dice: muere el malvado y con él su esperanza. Muere también su ilusión de poder. Mi amiga, mi amigo, si tú te arrepientes hoy de tus pecados y mueres, llevas esa esperanza de que los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero si no te arrepientes y mueres hoy, muere tu esperanza, dice la Biblia. Muere el malvado y con él su esperanza muere también.
En el infierno, cuánta gente está arrepentida, deseando un segundo venir a la tierra para arrepentirse y aceptar a Jesús, pero ya es tarde. Ya Dios no puede quebrantar su palabra. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará, dice la palabra. Y dice que el Señor no puede ser burlado. Gálatas 6:7. Así que miramos aquí, no solo su esperanza muere de ser salvo, sino que también perecen sus riquezas, su poder. Ya no se las podrán llevar y no le servirán en el infierno. Mira aquel rico. Él era un gran rico en la tierra, en la historia que contó Jesús en el capítulo 16 de Lucas. Dice que ya en el infierno alzó sus ojos y miró a Abraham y le dijo: Padre Abraham, dile a Lázaro que moje la punta, oiga bien, él dijo, la punta de su dedo en agua y me refresque esta lengua, porque estoy atormentado. Imagínese, ese rico no deseó, no pidió un vaso de agua. Ese rico quizás dijo con toda su riqueza: soy capaz de pagar todos mis millones por un vaso de agua. Era grande el tormento que tenía en el infierno, pero ya era tarde. Ahí no le servían sus riquezas. Ahí pereció su esperanza de salvarse. Ahí perecieron su poder, su riqueza. Nadie lo podrá sacar de ahí. ¿Cuántos años que Jesús vino a la tierra? 2025 años han pasado que el rico está en el infierno. ¿Cuántos años que Jesús contó esa historia? 2025, pero eso pasó en el Antiguo Testamento. Agreguémosle otros 1500 años más. Pero déjame decirte, mi amiga y mi amigo, que es 3000 años tiene el rico de estar en el infierno. Y falta todo ese tiempo de la gracia. Faltan los 7 años de tribulación y el rico seguirá en el infierno. Falta el reino milenial y déjame decirte que el rico seguirá en el infierno. Y falta el juicio final y el rico será y él y todos los condenados saldrán del infierno para enfrentar el juicio justo del trono blanco. ¿Y cuánto tiempo más le faltará al rico y a todos los condenados? Dice la Biblia, Apocalipsis capítulo 20 verso 15: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. Ese rico, después que han pasado todos esos miles de años, hermano, en el infierno, saldrá de ahí, y cuando su nombre no esté escrito en el libro de la vida, será lanzado a un lago de fuego, donde estará juntamente con Satanás y los demonios, el falso profeta y el anticristo, por los siglos de los siglos, en el lago de fuego, para ser atormentado día y noche. No tendrán descanso para sus almas. Piensa, mi amigo, hoy Dios te habla. Esta es una voz de alerta. Jesús dijo en Lucas 19:40: os aseguro que si ellos callan, gritarán las piedras. Hoy estamos viendo a los científicos, a los doctores, a los teólogos, a hermanos, cuánta gente en todo el mundo hablando por visiones, por sueños. Hermanos, es terrible cómo Dios está hoy cumpliéndose la profecía de Joel 2:28, que en estos tiempos finales los niños, los jóvenes, los ancianos tendrían visiones, sueños, porque Dios se está revelando que pronto viene. Pero el hombre, en vez de buscar al Señor, anda buscando riquezas en esta tierra que pronto pasan, riquezas que no se las pueden llevar al infierno, mi hermano. Y en el cielo tampoco la necesitan, porque allá el Señor nos espera con una mansión eterna. Allá caminaremos por calles de oro, con mar de cristal. Allá comeremos del fruto del árbol de la vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Allá no necesitamos riquezas. Allá seremos herederos a través de Cristo Jesús de las mansiones eternas. Allá, hermanos, Dios será nuestro pastor. Él nos pastoreará.
allá no habrá más llanto, ya no habrá más tristeza, ya no habrá más enfermedad, ya no habrá renta, ya no habrá deudas, ya no habrá nada, mi hermano, porque estaremos en la eternidad con el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Hoy los millonarios están listos ya en sus búnkers, otros los están construyendo, llenos de comida, provisiones, medicinas. La mayoría de gobiernos saben que algo terrible va a pasar pronto en esta tierra. Muchos creen y estiman hasta fechas como la Agenda 2030 de esa organización diabólica. Los científicos y las élites del mal, que son el gobierno del anticristo, del mismo diablo, saben las profecías. El mismo diablo conoce la Biblia. Aún saben ya del rapto de la iglesia. Por eso están divulgando y están haciéndole creer a la gente que los extraterrestres existen, que son puros demonios. Sabemos nosotros que son demonios que están ahí en las regiones celestes, listos, porque ellos ya presienten, hermano, que en la iglesia nos vamos de esta tierra. Y Juan dice que vio a Satanás que descendía del cielo como un rayo en la tierra. Y dice Juan: ¡ay de los moradores de la tierra! Porque el diablo ha descendido con gran furia, sabiendo que le queda poco tiempo. Bendito sea el nombre de Jesús. En Lucas 2:12 dice: no hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse públicamente, dice otras versiones. Ahí está el Señor ahora, destapó el plan del diablo. Ahora, mi hermano, el que no quiera verlo, el que no quiera oírlo, es porque es un gran ignorante. Está conforme con irse al infierno, porque Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda, le ha hecho creer que se va a llevar sus riquezas al infierno. Le ha hecho creer que ya está su comadre, su compadre y sus amigos, que allá hay Coca-Cola, que allá hay pollo peruano. Mi hermano, no le dice la verdad que en el infierno son tinieblas palpables, gusanos, gritos y pestilencia, y aquella llama de fuego que no se apaga día y noche. Aquella oscuridad, aquellas tinieblas que hay en el infierno, mi hermano y mi amigo. Piensa. Hoy Dios te manda su palabra. El infierno es real. Aunque te burles de mí, aunque te burles y digas que no existe el infierno, que el Señor reprenda al diablo, es real, es verdad. Era un ateo que no creía en el infierno, no creía en los demonios, pero el Señor me lo ha revelado. Demonios me han perseguido y me siguen persiguiendo. Han querido matarme muchas veces, mi hermano, pero la sangre de Jesús, el Espíritu Santo, ahí donde me han querido ahorcarme, mi hermano, el Espíritu Santo me ha dicho: grita desde lo profundo de tu corazón: Jesús. Y hermano, cuando yo grito ese nombre poderoso, los demonios se desaparecen, porque no pueden oír nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Isaías 55:7 dice que abandone el malvado su camino. Hoy tienes que abandonar ese camino malvado. Hoy es el tiempo de Dios. Hoy es una voz de alerta. Tienes que abandonar esa mentira. Tienes que abandonar cualquier pecado que estés haciendo, porque ese pecado te lleva al infierno. Y nadie te garantiza que vas a vivir hoy o mañana. En cualquier momento podemos morir. Siempre lo he dicho de que era que voy a predicar, y cuando llego, hermano, mire, fíjese que aquí estaba una persona oyendo el mensaje y se murió. El último mensaje que el Señor le dio a usted, escuchó. Si era un hermano y un hermano fiel, allá nos miramos en el cielo. Pero si era un pillo y era un pecador, era un malvado, como dice aquí, que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. ¿Por qué dice Dios que lo abandone? Antes de que venga la muerte y muera con esos malos pensamientos y muera con pecado en su corazón, se va a despertar al infierno.
y ya no hay salida. Por eso dice Dios que abandone hoy, que busque al Señor hoy, mientras pueda ser hallado. Hoy, mi amiga, mi amigo, Dios te habla. Para terminar, quiero compartir un testimonio, un sueño que tuvo mi hermano Josué. Dice mi hermano Josué que él tuvo un sueño. Dice que se vio en una sala junto con otros profetas o pastores. Y entraron, y en esa sala había un escritorio. Y en ese escritorio había un hombre. Y sintió él, dice, la presencia maligna. Una malignidad que sintió en esa sala. Dice que él se puso a orar. Y dice que había un hombre de espaldas en aquel escritorio. Y dice que de repente ese personaje se da la vuelta y se le queda viendo a ellos. Y cuando se queda viendo a ellos, los quiere paralizar. Pero él luego le quita la vista y empieza a clamar la sangre de Jesús. ¿Y sabe qué le dice? Dice que este hombre se rebeló y le dijo que él era el anticristo. Se dio a conocer ahí en ese sueño y le dijo que pronto se revelaría al mundo. Muy pronto el mundo sabría quién es él. Solo que ahorita dice hay alguien que lo detiene. Sabemos que es el Espíritu Santo y nosotros la iglesia. Dice que cada profeta y los otros pastores que estaban ahí quizás estaban pocos de fe, temblaban. Y dice que se levantó ese personaje y les pegó una tortilla en la cara a cada uno. Pero a él dice que se le quedaba viendo los ojos, se le acercó cerquita, pero él no lo miraba a los ojos, sino que clamaba en su mente el poder de Dios, la sangre de Jesús. Y no pudo hacer nada, no pudo doblegarlo, no le pudo infundir miedo. Dice el hermano Josué, mire hermano, en este libro, él lo cuenta en un libro. Entonces le dijo que él se va a revelar al mundo cuando tenga todo listo, solo le falta algo. Y él le preguntó, ¿qué te falta? Y le dijo, me falta, ya tengo la inteligencia artificial, ya tengo la tecnología, tengo la computadora, tengo todo, los microchips, todo, le dijo. Solo me falta la G6, la tecnología del internet G6. Imagínense. Solo eso me falta, le dijo, para completar todo, su imagen de la bestia. Entonces dice que terminó el sueño y él les advirtió en el sueño y los sentenció que no fueran a contarle a nadie. Pero él dijo, en el nombre de Jesús, que el Señor te reprenda, diablo, yo tengo que contarle al mundo este sueño. Pero antes, dice hermano Josué, que él se fue al internet a buscar cuando los gobiernos en todo el mundo, gobiernos poderosos que tienen el control, entre comillas, tienen planes para poner la tecnología G6. Oiga bien esto. Y se quedó espantado cuando encontró la respuesta por internet. Dice que tienen planes, pero no se lo dicen a la gente, que para el 2030 o 2050, entre comillas, implementar la tecnología G6. Y es ahí, hermanos, donde nosotros tenemos que estar, ya arriba que el cielo, o preparados que pronto suena la trompeta. Porque nosotros como iglesia no vamos a verle la cara al anticristo. Vamos a ponerlo de pie en esta noche. La venida del Señor está cerca. Este mensaje es una voz de alerta. Dios habla hoy, mi amiga, mi amigo. Antes de orar para quedar despedidos, no queremos dejar sin que darte la oración de fe, la oración del pecador. Ahí miramos a Isaías 55:6, dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Hoy Dios te habla. Hoy Dios está cerca de ti, ahí en tu casa, ahí en tu trabajo, donde quiera que estés. Ahí Dios llega a través de la palabra. Ahí está el Espíritu Santo rearguyendo de pecado. Hoy es el tiempo que te acerques al Señor. Y no solamente te acerques, sino que te arrepientas de tus pecados y confieses
y aceptes a Jesús como tu Señor y Salvador. Cierra tus ojos ahí donde estás. Dile genuinamente esta oración. Padre que estás en los cielos, he escuchado tu palabra. Creo que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Mesías profetizado a la nación de Israel. Me arrepiento de todos mis pecados. Te acepto, Jesús, como mi Señor y Salvador de mi vida. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Si has hecho esa oración, eres un hijo, una hija de Dios. Compra una Biblia, léela, ora, ayuna, congrégate en una iglesia de sana doctrina, apoya a tu pastor y empieza a predicar esta palabra, esas almas perdidas, porque necesitamos ganar almas para el Señor antes que se cierre la puerta. Oramos para quedar despedidos. Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra. La he predicado tal y como la has dictado a mi corazón. Gracias por hablar a mi vida, así como hablas, Señor, a la vida de mis hermanas y hermanos y los amigos que vamos a compartir este mensaje. La gloria es para ti, mi Señor amado. Pedimos por la paz de Jerusalén. Pedimos, Señor, esa bendición. Pedimos la sabiduría para el ministro, para todo el gabinete. Guarda a los soldados, guarda a los pilotos. Pedimos por las almas que están encarceladas ahí en Gaza, Padre. Libértalas. Todos los cautivos, en el nombre de Jesús. Bendice los pastores, bendice los evangelistas, bendice tu iglesia, bendice esos hombres, esas mujeres, esos niños, esos jóvenes. En el nombre de Jesús, fortalécenos, Padre. Sana a aquellos enfermos, que no tienen trabajo, provéeles, Padre. En el nombre de Jesús, despídenos en paz. En el nombre de Jesús. Amén y amén.